bienvenidas. Doble Tracción. Hola gente, bienvenidos y bienvenidas a La Doble Tracción, el espacio de periodismo tan bueno que da risa. No tanta risa como Figueres aceptando la adhesión de De Santi luego de gritarle en la cara que era un grandísimo oportunista, pero damos risa. No tanta risa como diputados que quieren pasarle tijeras a salarios públicos, pero antier rechazaron recortar sus 300,000 colones mensuales de gasolina. Pero damos risa, pero jamás tanta risa como Villalta agradeciéndole a Pedro Muñoz por honrarles con su presencia en el plenario, luego de que durante los últimos meses ha estado tan presente como una pareja estable ha estado presente en mi vida. Mi nombre es Ernesto Núñez Chacón, mejor conocido como simplemente Ernie. Como Britney Spears es simplemente Britney, Mariah Carey es simplemente Mariah, y Alternativa es simplemente el partido que perdió el directorio de la FEUR por 9 votos, y en mayo traspasarán el poder al partido U Factorial. ¿Pero qué hicieron durante el último año? Sobre todo siendo un año donde las necesidades estudiantiles aumentaron por la pandemia con la misma intensidad con la que mis necesidades de un novio aumentaron por el distanciamiento social. Para entrarle a este tema con la doble tracción, nos acompañarán vía pregrabado Rodrigo Pérez, representante estudiantil en el Consejo Universitario, es decir, la Asamblea Legislativa de la UCR, y Sofía de la Cruz, Secretaría General del Directorio FEUR, es decir, la Casa Presidencial de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. En adelante simplemente FEUR, porque repetir ese nombre tan largo se lleva más tiempo del aire que Eduardo Lee se lleva sobornos. Vamos a una pausa y regresamos para entrarle contra plan de gobierno y promesas de campaña al cumplimiento de la administración de Alternativa del Directorio FEUR y la representación en el Consejo Universitario, donde hasta $500,000 de colones reciben por mes por su participación. Esto es La Doble Tracción, ya venimos. Doble Tracción. Doble Tracción. Vamos a empezar con literalmente lo primero del plan de gobierno de ustedes. Yo me remití al documento que circularon durante su periodo de campaña y la primera propuesta general es una propuesta que se llamaba Escuchémonos, donde decía que desde la FEUR se debían generar espacios abiertos donde la comunidad estudiantil se sienta segura de compartir sus sentimientos respecto a su vida estudiantil. Es por esto que se plantean realizar los espacios Escuchémonos una vez cada 3 semanas y que se intensificarían a medida que avanzara el semestre, porque en final de semestre ocupamos pues mínimo 1 por semana, ¿verdad? Y que esto iba a ser en todas las sedes y recintos y se realizaría en coordinación con el CASI. Con base en el calendario estudiantil y el momento en que ustedes asumieron funciones, esa propuesta implicaría que a la fecha por lo menos 24 espacios Escuchémonos se tuvieron que haber realizado y que esta semana, y por lo menos algunas de las anteriores que estamos en final de semestre, pues tuvieron que haber habido o tendrían que haber esos espacios. Sin embargo, yo revisé en el Facebook de la Federación y no ha habido ningún anuncio de ningún tipo de estos espacios desde por lo menos octubre. ¿Por qué no se cumplió esta promesa de campaña? Ok, en realidad, bueno, es que hay que, o por lo menos, sí, lo que para nosotros fue un reto muy grande fue el adaptar nuestras propuestas en muy poco tiempo a un contexto que no nos esperábamos y completamente distinto. En realidad,
la propuesta Escuchémonos no se ejecutó con ese nombre, pero sí se ejecutaron espacios que pretendían contribuir con esta propuesta. Y estos espacios se ejecutaron a través de el equipo de salud que existe dentro del directorio. Es un equipo en conjunto de trabajo tanto de personas como del directorio como de las representaciones estudiantiles y ante el Consejo Universitario. Y a lo largo del semestre, bueno, hay varias cuestiones por las cuales no existieron esta cantidad de espacios o esta cantidad tan grande de espacios, ¿verdad? En primer lugar, cuando planteamos esta propuesta, estábamos pensando en círculos de escucha presenciales, donde íbamos a tener un acercamiento muy humano con nuestras y nuestros compañeros de la universidad para hablar de todo eso y aliviar las cargas que implican ser una persona estudiante. Pero bueno, nos topamos con que tenemos que recibir todas nuestras clases virtuales y que vamos a tener que pasar miles de horas frente a la computadora. Entonces, poner además miles de sesiones frente a la computadora, sí, bueno, fue poco viable. En realidad, este tipo de propuestas se trabajaron con la Oficina de Bienestar y Salud, que se llevó a cabo un plan integral para trabajar la salud mental, en donde hubo talleres, tanto como donde se hablaba acerca del manejo del tiempo, donde se hablaba acerca de la ansiedad y el estrés durante el semestre, de cómo lidiar con el final de semestre, de herramientas para la vida. Bueno, de hecho yo me inscribí en un taller de herramientas para la vida. Esta propuesta no se ejecutó con ese nombre, pero yo sí diría que las propuestas ejecutadas por el equipo de salud dentro del directorio y los consejos universitarios se acercaron muchísimo a lo que se esperaba con esta propuesta, simplemente adaptada a una modalidad distinta y con nombres distintos. Bueno, pero entonces usted diría que se cumplió, pero en una menor medida a la que se había planteado. Yo diría que se cumplió, pero en una modalidad distinta, simplemente. Como no sé, porque no hubo... Pero, por ejemplo, esos talleres que vos mencionás no tuvieron el alcance en todas las sedes y recintos. No sí, claro, habían talleres específicos para sedes y recintos, hubo espacios, de hecho, que gestionó Gaby, quien es también parte del equipo de salud, se integró más adelante en el año a ese equipo precisamente, pero Gaby, quien es la suplencia por sedes y recintos dentro del directorio, ella gestionó varios espacios de salud orientados específicamente a sedes y recintos regionales. Creo que el alcance que tuvieron fue menor al que habían prometido, porque habían prometido, como te digo, por lo menos 24 espacios. En estos momentos que estamos en finales de semestre, tendría que haber por lo menos algún espacio en proceso y pues según lo que yo revisé no hay ninguno anunciado. Es que en realidad eso es lo que te estaba diciendo, como los espacios, no hubo un solo espacio que se llamara Escuchémonos, que fuera recurrente durante todo el semestre, sino que hubo muchos simultáneos con distintos nombres. El taller de habilidades para la vida, por ejemplo, que se dieron, me parece que 3 talleres, cada uno tenía 4 sesiones, se daba semanalmente, y paralelo a eso estábamos teniendo estos otros talleres de manejo del estrés, estos otros talleres en realidad sí hubo muchísimos talleres, no los he contado, pero no me extrañaría que llegara la cantidad de sesiones que se prometieron, simplemente, y a lo que me refería es que no estaban todos bajo el mismo nombre porque no eran la misma actividad, era un plan que de hecho se desarrolló de una manera mucho más integral cuando se planteó de esta forma. Y también ha habido un trabajo paralelo junto con los CASES, junto con la Oficina de Orientación, que se ha llevado desde la misma federación, pero han sido proyectos que en lugar de hacerse uno solo, se han ampliado a un proyecto grande de salud que se ha estado trabajando con la Oficina de Bienestar y Salud. Y dentro de este gran proyecto de salud se enmarcó todo este trabajo de salud mental también. Bueno, porque nosotros, por ejemplo, la propuesta decía que se iba a realizar en todas las áreas de las carreras y en coordinación con el CASE. Nosotros hablamos con el CASE de salud, por ejemplo,
con una de las trabajadoras sociales y ella no conocía de una coordinación de actividades de este tipo. Sí habló, por ejemplo, de esto, que creo que se llaman los spots que se estuvieron haciendo, pero no mencionó, ella dijo que no desconocía de alguna actividad que estuviera realizada en coordinación con la federación en el área de salud, del CASE de salud, que es lo que ella trabaja. Pero pasemos a otra propuesta. Ustedes también hablaban o prometían un periódico La Hoguera y describían crear un periódico mensual feminista con un enfoque de género regionalizado, una sección exclusiva de participación para sedes y recintos y publicado por la editorial estudiantil. A la fecha yo no he encontrado registro de ninguna publicación así desde la editorial, por lo menos de acuerdo al sitio web oficial y el Facebook. Y bueno, y de hecho vi que Voz UCR, que es como la publicación estrella de la editorial, abrió convocatoria hasta ahora en noviembre. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con esta propuesta del periódico La Hoguera? Bueno, la propuesta, hay algunas propuestas que sí, que precisamente no hemos culminado. El periódico ha sido una de esas. Igual, bueno, esta es una propuesta que se ha seguido desarrollando, que han seguido desarrollando Jime y Eldrinson, y que eventualmente esperarían obtener resultados con respecto a ella. Pero sí, esta no la hemos logrado terminar de concretar y han sido, bueno, también porque hemos priorizado otras propuestas y nuevas propuestas que han surgido a raíz de la situación coyuntural. ¿Y a qué se debe el atraso? Y tal vez si les puedes contar a los estudiantes y las estudiantes que nos escuchan, ¿cuánto tiempo, digamos, les queda a ustedes? Porque creo que el estudiantado podría estar un poco confundido de, bueno, ok, es una circunstancia ahí particular, ¿verdad? Con las elecciones federativas, entonces tal vez que nos conteste cuánto tiempo queda para que el directorio pueda terminar las propuestas que le quedan por cumplir. Ok, hasta donde nosotras y nosotros sabemos, el periodo del directorio se va a extender hasta finales de abril del próximo año. Y tal vez Rodri pueda hablar un poco más de lo del CEO, como del periodo. Sí, es que en el CEO hay ciertas peculiaridades, ¿verdad? Ya vimos en un año pasado en el cual, por ejemplo, Verónica Chinchilla se le extendió el periodo hasta 2 años. Entonces, digamos que la normativa en el estatuto orgánico no es lo suficientemente claro, entonces es más a la interpretación que puede hacer el Tribunal Electoral Estudiantil y las posibilidades con respecto al voto electrónico, ¿verdad? Y bueno, cómo es el avance con todo el tema de la vacuna y la pandemia. Entonces, no podemos tener una certeza, pero hasta el momento la extensión es hasta abril, es lo que nos han informado y bajo lo que estamos trabajando hasta el momento. Si en un futuro llegara a venir algún otro cambio con ese nombramiento, pues lo discutiremos en ese momento y tomaremos las decisiones que sean necesarias. Y Sofía, ¿el directorio está comprometido, por ejemplo, con esta propuesta del periódico, tener la lista para abril o para antes de abril? No, sí, eso es lo que estoy diciendo. Es un proyecto que sí, que se ha visto atrasado por otros proyectos que hemos tenido que priorizar a raíz de la coyuntura y que crear de cero también muchos de los proyectos que no estaban dentro del plan. Hemos ejecutado muchos proyectos que del todo no estaban dentro del plan, como el Fondo Solidario, las Compus FEUR, todos estos proyectos. Bueno, había un proyecto relacionado con la defensa del presupuesto para la educación superior, pero lo tuvimos también que reestructurar completamente para adaptarlo a esta coyuntura, que es el plan Seguimos Aquí, ¿verdad? Y todas estas propuestas que no estaban dentro del plan original, tuvimos que priorizarlas a raíz de la coyuntura y hubo algunos proyectos que se han visto atrasados, pero sí, el periódico La Hoguera sigue dentro de los planes y el trabajo con el CIEM, con las colectivas feministas, ha estado ahí y estoy segura de que también van a formar parte de la opinión y de la creación de estos proyectos feministas. Sofi, yo creo que ahí también, si bien es cierto el periódico como tal no ha
o sea, no se ha efectuado. Creo que el directorio ha hecho un movimiento y un esfuerzo que es muchísimo más grande que esta propuesta de lo que creímos, como es el movimiento de Seguimos Aquí, que más que un periódico son cientos de estudiantes que hablamos en favor de la educación pública, ¿verdad? Entonces, digamos que de cierta forma es homólogo porque es informativo, es darle espacio de voces a estudiantes que hablen sobre sus temas de interés y demás. Yo no he trabajado directamente con el Seguimos Aquí, no sé si Sofi podría decir un poco más del tema. Pero antes de que me diga algo más del tema, no es homólogo, don Rodrigo, porque si bien es cierto, una estrategia o plataforma de comunicación como Seguimos Aquí, sobre la que Sofía puede ampliar ahorita, supera un periódico, que es una táctica puntual, en este caso la propuesta era un periódico de corte feminista, de corte regional, y la plataforma Seguimos Aquí, si bien es un instrumento de comunicación mucho mayor, no es el enfoque, ¿verdad? Digamos, es otro tema el que trabaja. Entonces, no es homólogo en ese sentido. Pero tal vez Sofía pueda ampliar un poco de qué es la plataforma Seguimos Aquí, que me parece que en efecto es algo que no estaba contemplado en el programa de gobierno y pues que respondió a las múltiples coyunturas que salieron a lo largo de este año. Bueno, es un movimiento que nació para la defensa del FES, pero se ha expandido muchísimo porque más allá de eso, bueno, el trabajo que se ha dado, que tiene muchos focos, ¿verdad? Y nodos, tiene creación de podcasts, de artículos, de videos, de medios infográficos, tanto virtuales, tanto acerca de lo que ocurre dentro de la universidad, pero también del impacto que tiene eso dentro de las comunidades, del impacto que tienen las sedes y recintos regionales en cada uno de los lugares en los que se encuentran y cómo esto está vinculado en general con el quehacer estudiantil y universitario en general, de los profesores, de las personas administrativas, cómo existen estos nexos entre toda la comunidad universitaria y la comunidad en general. Entonces, bueno, se creó, hemos sacado en conjunto con trabajo con asociaciones estudiantiles, consejos de área y demás, se han creado espacios para la discusión de la educación en general, pero también de la importancia de la defensa del presupuesto para la educación. Y hemos liderado podcasts, entrevistas, infográficos, videos y demás, y acciones conjuntas con todas estas organizaciones y sectores que componen a la comunidad universitaria. Ok, esto es la plataforma Seguimos Aquí. Nosotros estaremos pendientes de cómo evoluciona este tema del periódico La Hoguera, pero hablando de feminismos, otro tema importante en las propuestas de campaña de ustedes era lo que llamaron Chao Acoso. Y decía, pues la FEUR buscará fomentar que la universidad sea un espacio seguro para las y los estudiantes, libre de acoso y hostigamiento sexual, mediante la realización de campañas de formación y sensibilización. Se dará difusión sobre los mecanismos institucionales con los que cuenta la universidad para denunciar casos de hostigamiento sexual. La reforma al reglamento contra hostigamiento sexual en la UCR se aprobó en agosto en el Consejo Universitario. Sin embargo, en todo lo que va del semestre, al menos en el Facebook oficial de la FEUR, no se ha difundido ninguno de los mecanismos, los nuevos o renovados mecanismos institucionales que se lograron con la aprobación de esa propuesta para denunciar acoso sexual. Por ejemplo, yo revisé desde agosto y ni siquiera se ha compartido el reglamento aprobado en el Facebook de la FEUR. Entonces, fue un logro. Yo diría, no voy a decir que fue un logro del consejo, de la representación estudiantil en el consejo universitario solamente, porque sería pues deshonesto. Además de que detrás de eso, pues aquí conocemos que todo un movimiento estudiantil me pasó en la UCR, etcétera, y creo que estas personas pues merecen, si no todo el crédito, la gran mayoría del crédito, ¿verdad? Pero en lo que competía a la propuesta de ustedes de difundir estos mecanismos institucionales, el directorio no ha aprovechado para difundir esos nuevos mecanismos. ¿Por qué? Yo creo que hay que
entender un tema en el consejo universitario que a veces es un poco complejo, y es en el momento en el cual algo puede hacerse público y se puede distribuir. A veces entre todas las cosas que tenemos que hacer, a veces un acta, por ejemplo, que de una aprobación, de un reglamento, etcétera, nosotros bien podemos decirlo, digamos, podemos como comunicarlo, hacerlo como lo hacemos en el Twitter de estudiantes en el consejo universitario, de lo que está sucediendo día a día, pero a veces hasta dentro de un mes o 2 meses que el acta llegue y se ratifique, el reglamento como tal puede hacer. Entonces, bueno, sí, ciertamente en el consejo algo con lo que hemos estado luchando es con el tema de comunicación, de verdaderamente abrir el espacio, de que sea un poco menos hermético, de ir trabajando un poco más en esto. Pues sí, a veces sí se nos ha ido un poco las publicaciones de ciertas cosas. Creo que podemos comprometernos, revisar el reglamento y poner artículo por artículo de las cosas nuevas. No creo que sea algo de lo cual pues estemos a destiempo. Al fin y al cabo esto ha sido un trabajo de años, ¿verdad? Si bien es cierto, se aprueba en nuestro periodo, pues Silvana y Verónica trabajaron mucho en este proyecto. Además, aprovecho para decir que Valeria, que es mi compañera, pues propuso también unas modificaciones por el acoso político que no estaba incluido dentro de este proyecto. Además, también paralelo a este reglamento también estaba el de todo tipo de discriminación. Entonces, bueno, sí son reglamentos nuevos que no hemos tenido la oportunidad, la verdad, de que toda la comunidad universitaria los lea. Es difícil, ¿verdad? Hay que tener a veces ciertas capacidades o competencias para que le guste leer un reglamento y entenderlo y demás. Entonces hay que como que tragarlo, por así decirlo, después de cierta forma postearlo de una forma muchísimo más accesible, que la gente le dé el gusto de leerlo y diga, ok, tengo estas oportunidades ahora, ¿qué hago? O sea, estoy en una situación de acoso, ¿qué hago? Es cierto de que no hemos tenido la suficiente difusión, pero creo que lo podemos hacer en cualquier momento, no estamos a destiempo. Y pues gracias también por estar tan atento a las redes sociales, porque vieras cómo le metemos a veces a las redes sociales y ver un me gusta, 2 me gustas por ahí, y es un poco desmotivante también. Entonces, hacerle llamado de una vez a las personas que nos están escuchando, estudiantes en el consejo universitario, en Instagram, en Twitter y en Facebook, para que estén atentos de todo el trabajo que vamos realizando ahí el equipo de representaciones. Bueno, y nada más, perdón, pero en realidad sí se hizo difusión acerca de esto. El mismo día en que se aprobó el reglamento, Vale y Cata hicieron un live en el Instagram que se puede revisar en la red, hablando acerca de la aprobación del reglamento, las implicaciones que tenía. Sí, pero eso no es una campaña de información, ni es la difusión de mecanismos institucionales. Porque sí, en el Facebook yo vi el día en que se aprobó, o bueno, en que se hizo público que se había aprobado, ¿verdad? Pues la federación se sumó, digamos, a la celebración de que se había anunciado, de que se había aprobado, pero la difusión de los mecanismos que se aprobaron para que la gente pues sepa qué cambió y qué no cambió y cómo es que ahora pues la comisión ahora tiene tiempos laborales para que pueda trabajar y las nuevas modificaciones que se hicieron, eso no se ha divulgado. Y es algo necesario, no según Ernesto Núñez, sino según las mismas personas que desarrollaron ese reglamento. Porque nosotros tuvimos en nuestro programa a Teresita Cordero, representante de Ciencias Sociales en el Consejo Universitario, y a Eliana Quimbayo, ¿es? Eliana Quimbayo, creo que es, de la colectiva Me Pasó en la UCR, y pues ellas coincidían en que lo que seguía después de la aprobación era dar a conocer pues lo que se había aprobado, ¿verdad? Que yo entiendo que no necesariamente desde el inicio se podía presentar el reglamento como tal, pero se podía difundir los cambios que se habían hecho, qué modificaciones se hicieron, cosas como los tiempos, que fueron cosas que estas mismas personas pues dijeron en los medios de comunicación. Pero en realidad hubo difusión también del CIEM. Es que también lo que pasa es acerca de todos estos mecanismos. Lo que pasa es que, bueno, una vez me parece que una vez entramos dentro de las redes sociales, el publicar exactamente lo mismo desde varias redes sociales es duplicidad de funciones con estos entes. Una publicación en el CIEM no sustituye una publicación de la FEUR, porque al CIEM no lo siguen las 68,000 personas, muy probablemente la mayoría jóvenes estudiantes, que sí siguen a la federación en Facebook, ¿verdad? Entonces, digamos, a nivel de comunicación no
no sé si sea un criterio, pero no es digamos, una red social de un centro de investigación no va a sustituir a la red social de la FEUR, digamos. Digamos, es que yo creo que lo que se puede hacer en esos casos y que se hace para no caer en esta duplicidad de funciones es compartir la publicación, digamos, que el CIEM haga su publicación y nosotros nada más compartimos y damos difusión, no nos apropiamos, por así decirlo, de sus trabajos, digamos, nada más difundir. Pero sí. Puede ser. Ahora, por otro lado, nosotros hablamos con la Comisión contra Hostigamiento Sexual a inicios de septiembre y nos informaron de que al 1 de septiembre, y cito, durante el 2020 la estudiante Andrea Ramírez ha estado dispuesta a participar como representante estudiantil en las reuniones virtuales que se han convocado, pero por razones de fuerza mayor se han suspendido las mismas. Esto a nosotros, y bueno, ya cierro la cita, nos tomó por sorpresa, porque si durante este año no se han estado sosteniendo reuniones en la Comisión contra Hostigamiento Sexual, no habría sido necesario que esta representante estudiantil alertara al respecto o que la federación hiciera control político de la Comisión contra Hostigamiento Sexual y dijera, señoras, señores, ¿cómo es que la comisión no se está reuniendo en un año donde, o sea, la virtualidad perfectamente puede favorecer acoso sexual? Se aprobó un nuevo reglamento de hostigamiento sexual. ¿Cómo es que no se están reuniendo? Entonces, ¿qué pasó con eso? O si tienen alguna información al respecto de eso. Pues hasta el momento, la verdad, como información, como tal, como usted dice, que se reunió con la comisión, pues no, porque no hemos tenido pues algún contacto con la comisión últimamente. Y tal vez lo que se me puede imaginar es que con tanta cosa que ha pasado en la universidad por alguna razón, o sea, es que no sé, cuando dices cuáles son estos casos de fuerza mayor, pues quedó bateado, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los casos de fuerza mayor que ellos están diciendo para suspender las comisiones, ¿verdad? Pues sé que han pasado situaciones que hay que correr demasiado, de semanas en el consejo en el que se están desde las 7 de la mañana hasta las 12 de medianoche, y estoy seguro que la rectoría ha sido igual, porque don Carlos Araya nos ha comunicado la situación, pero no conozco exactamente, o sea, cuando decís por situaciones especiales o por fuerza mayor no se ha realizado la comisión, que estoy totalmente de acuerdo, que es sumamente necesario que esté sesionando y que esté dándole seguimiento a los casos de los diferentes temas de acoso, y con toda la explosión que sucedió ahorita con las elecciones de rectoría y demás, pero no conozco más detalles como vos decís. Pero la estudiante que ustedes tienen ahí nombrada, que según nos dijo la comisión es Andrea Ramírez, ¿no tiene comunicación con ustedes sobre estos temas? Es que hasta donde sé, el nombramiento de esa persona no pasó por nosotros. Creo que tal vez esa persona ya estaba nombrada en la anterior comisión y quería seguir participando, porque las comisiones, si bien es cierto, las nombra la FEUR, se les puede dar continuidad a las mismas personas que han estado en años anteriores. Entonces, no sé si por no haber sesionado, la misma comisión no le ha enviado la solicitud para renovar a la persona que es representante por parte de la federación, porque este nombre, o sea, hace rato le estoy dando vueltas y estoy preguntándome y no me suena a una Andrea Ramírez, la verdad. No es parte de nuestro equipo de trabajo, perdón. Bueno, ok. Ahí sí pueden enviarle un mensaje a alguien a ver quién es la persona, pero tampoco saben quién es la persona que se supone que está. No, nosotros no nombramos. Ok. Bueno, pues hay un problema entonces, que no se nombró a alguien. Pero pasemos al FES, que estaban hablando del FES. Que, bueno, le preguntamos acerca de esto porque, bueno, obviamente nos distribuimos las funciones en cuanto a lo que compete cada quien, y Cata nos dice que hemos enviado oficios exigiendo que se reactive la comisión. Entonces, sí, creo que la comunicación de ella ha sido más tal vez con la Secretaría de Derechos Humanos, que es Jime, y con Cata, que ha estado pendiente de eso, pero sí se han enviado oficios exigiendo que se reactive la comisión. Al parecer, entonces, ya sería la cuestión de por qué no se ha reactivado o demás, es porque no ha resuelto la comisión.
Ok, pero también pregúntele quién es la persona que está nombrada, entonces. Mientras... Sí, es ella, es Ah, ella. Andrea Ramírez sí existe, entonces. Sí. Ah, ok. Muy bien. Pasamos a lo del FES, entonces. Esta, bueno, no solo es una de las políticas, bueno, las promesas más fuertes y propuestas más fuertes de ustedes, sino que también, obviamente, por la coyuntura actual de este año, se convirtió en una de las mayores demandas de la realidad nacional en el país y la realidad universitaria. Eh, Obviamente son circunstancias atípicas donde, pues, el movimiento estudiantil, pues, se rompió, digamos, todos siempre estábamos por lo menos agrupados en las sedes. Eso se rompió cuando nos mandaron a todos y todas a las casas, ¿verdad? Además de que se nos mandó a las casas, pues la movilización se dificulta porque en principio no hay que salir de las casas, etcétera. Ustedes cuando estaban en campaña, pues propusieron posicionar el tema de la violación permanente a la educación como derecho humano, exigir que la negociación del FES no se hiciera año con año, sino que volviera a la dinámica quinquenal, luchar porque se diera el presupuesto de acuerdo a lo que estipula la Constitución, un 8% del PIB para la educación y 1.5% para la educación superior, etcétera. Ahora, yo les pregunto, ¿en qué medida fue exitosa la federación si al final sí se dieron recortes y se pactó una vez más un presupuesto anual y no quinquenal? Si bien es cierto, no se dio y no lo quieren dar, esta es una posición firme que tenemos nosotros como universidad y que vamos a seguir año con año peleando, porque no es que no es decisión de nosotros igual lo presionamos y decimos y insistimos, pero si el gobierno que es quien toma la última decisión no lo quiere hacer, verdaderamente estamos muy atados de manos, más en un momento en el cual, como dice usted, estamos en la casa, no podemos decirle, bueno, están atacando a nuestra universidad, vamos a ir a salir a marchar, a levantar las pancartas y a levantar la voz en pro de la universidad, de la educación pública, porque acá no es defender solo la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Es la educación pública como tal, el 8% constitucional. Yo diría que hubo un trabajo arduo, extenso, de muchos y muchas compañeras que estuvieron viendo todas las sesiones, al tanto de las diferentes mociones que se presentaron, todo esto del principio de equidad financiera, sobre el principio sobre el artículo del FES, ¿verdad? Que era uno de los que estaba más peligrando para la universidad y que no pasó por dicha y por todo el trabajo que se hizo. Entonces yo diría que la defensa del FES en este año estuvo muchísimo mejor que en cualquiera otro de los años pasados. El peso del movimiento estudiantil, si bien es cierto, no estuvimos en la comisión de enlace porque le tocó a la UNA, pero si no hubiéramos tenido todavía muchísimo más protagonismo, hubiéramos podido alzar muchísimo más la voz. Sabemos que Cata nos representa demasiado, que ella no le va a tener ningún tipo de que se le quiebre la voz ni nada por el estilo, porque va a estar con el presidente y demás. No sé cómo lo hizo la UNA, la verdad no estuve ahí presente, pero los resultados son favorables para la universidad y creo que debemos seguir peleando. Esto no es un trabajo de hoy y de nuestra representación, sino es de toda la universidad y todas las representaciones que van a ocupar nuestros mismos puestos, ¿verdad? Sí, eso tal vez es como extremadamente importante, pero precisamente este año, con la influencia de élites dentro de las decisiones gubernamentales y las presiones que han habido para hacer estos recortes, e incluso la presión de la opinión pública, que precisamente también esto era parte de lo que queríamos alcanzar con el plan Seguimos Aquí, el alcanzar a estas personas que tal vez tenían una opinión tergiversada acerca de lo que significaba la universidad y ser estudiante de la universidad, pero han habido presiones que, bueno, gigantes sobre el gobierno, sobre la universidad para hacer estos recortes, para llevarlos a cabo, que finalmente no son decisión nuestra. Los recortes, hemos hecho todo lo que ha estado dentro de nuestras manos por defender el presupuesto, aún como lo decía Rodri, en un contexto en el que no podemos salir a marchar. Ok, pasemos a becas. Ustedes en becas tenían también varias propuestas, trabajar desde los consejos universitarios, un cambio de reglamento para becas, para la disminución de 12 a 9 créditos para la asignación de beca socioeconómica de tipo 5,
La actualización del monto brindado por concepto de beca socioeconómica y el monto evaluado para asignación de beca debido a los ajustes por la reforma fiscal. Y una propuesta que llamaron Mi Beca a Tiempo, que es para resolver este problema de que el depósito siempre llega luego de que ya se ingresó al semestre y no antes. Vamos por partes porque esto me despertó varias preguntas. La primera es que yo leo esto como una propuesta que involucra a la representación estudiantil en el consejo universitario. Sin embargo, en las rendiciones de cuentas mensuales que ustedes han venido publicando, no es una de las 8 propuestas que ustedes dicen que tienen por cumplir. ¿Por qué, Rodrigo? Te cuento. Cuéntame. Creo que en el consejo universitario tal vez el mayor choque que nos llevamos nosotros cuando empezamos a trabajar fue con el tema de las becas, ¿verdad? Tuvimos cantidad de reuniones con doña Anabel León y con la Vive y con todas las personas que trabajan con el consejo universitario, que son de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, para hablar del tema de las becas. Primero, digamos, este monto, por ejemplo, de la actualización por todo el tema de los nuevos impuestos a la canasta básica y el nuevo costo de vida, etcétera, etcétera, pues bueno, eso primero nos dijeron que ya estaba contemplado, que eso siempre se trabaja junto con la inflación y demás. Cuando hablamos de las cargas académicas de 9 a 12 créditos, eran los peros sobre los peros, de que esto no puede ser así porque hay ciertos reglamentos que los restringen y demás. Entonces, conforme íbamos avanzando, íbamos discutiendo y nos íbamos dando cuenta y nos íbamos enterando cómo era desde adentro, o sea, cómo se trabaja desde adentro y cómo podemos verdaderamente trabajar en becas para los y las estudiantes, pues nos damos cuenta que hay un sistema burocrático sumamente difícil de trabajar, en el cual hay que con un cincel ahí, poquito a poco, ¿verdad? Así como hemos hecho todo esto por mucho tiempo, se analizó lo de los 3 tiempos de comida, que fue una de las que más trabajo llevó y que más analizamos en comisión, y al final también quedó descartada por el hecho de que las finanzas en la universidad estaban terribles, se necesitaban alrededor de, ¿cuántos eran? Como 35.000 millones más, era un monto del cual no podía la universidad en esos momentos asumir. Entonces se han hablado muchas otras opciones y al final llegamos a esta propuesta, ¿verdad? Que fue lo que salió y que se ha estado trabajando actualmente, pero como le digo, o sea, el tema de becas es un tema sumamente difícil, cualquiera que lo vaya a trabajar tiene que estar preparado, nada más con buenas ideas no se logra tanto, y pues hay que ver ahora con el cambio de rectoría, se hace un cambio en la UAS y tal vez haya un poco más de apertura con los nuevos miembros en el consejo universitario, podemos volver a retomar algunas de las propuestas que nosotros hicimos y que mantenemos porque sabemos que son necesarias, pero que por X o Y motivo no hemos podido desarrollar. Pero, ¿y no es un poco deshonesto como quitar la propuesta de las propuestas que ustedes tenían que trabajar? Me refiero a que no es poco transparente el hecho de que ustedes hicieron esa promesa y a la hora de que ustedes comienzan a hacer las rendiciones de cuentas, creo que a todo mundo le parece muy bien que hagan rendición de cuentas y digan, estas fueron nuestras promesas y estas están avanzadas, estas se cumplieron, etcétera, todo bien. Pero no es como falta de transparencia el no haber dejado esa propuesta que tenían en su plan de gobierno e incluirla en estas publicaciones y decir, MOPS, esta propuesta no se cumplió. Y estas son las razones por las que no se cumplieron. Porque es que de lo contrario, como le digo, pasa lo que me pasó a mí, que yo leo el plan de gobierno y existía esa propuesta y después los leo en Facebook y ustedes me dicen, de nuestras 8 propuestas, la mayoría están avanzadas y 2 ya se cumplieron. Y yo digo, ¿y qué pasó con la otra que ni siquiera, esta de becas, que ni siquiera está mencionada? Sí, yo creo que es un estereotipo terrible, ¿verdad? A veces decir, fallamos, nos equivocamos o planteamos mal algo y pues en la marcha tuvimos que tomar decisiones y cambiarlo, ¿verdad? Pero ciertamente creo que tenés razón en el hecho de que cuando se hace una comparación pues no es realista, digamos, no es exactamente lo mismo de lo que nosotros propusimos a lo que se ve reflejado cuando está en la rendición de cuentas, pero no es en el más sentido de querer engañar a nadie, nada por el estilo, pero yo creo que sí se pueden implementar una comunicación opuesta a lo que generalmente, porque uno comunica logros generalmente, o sea, es lo que uno piensa normalmente, o lo que es el estándar es, ok, logramos esto, publiquémoslo, pero a veces chocamos con
tantas cosas, ¿verdad? O sea, es que es en serio, no le miento cuando le digo lo difícil que es el trabajo en el consejo universitario, que si estamos publicando cada cosa con la cual no logramos, pues y tal vez ya tengamos más seguidores también. Ahora, parte 2, porque dije que vamos por partes. Bueno, ustedes hicieron estas promesas sobre estas becas, sobre becas. Ya ya Rodrigo nos describió varios de los problemas y otras fuerzas que evitaron que se dieran algunas de estas propuestas. Y bueno, y tenían otras propuestas que también pasan por la oficina de becas, que tienen que ver con horas estudiante, horas asistente, etc. Sin embargo, nosotros hicimos una consulta a Vicerrectoría Estudiantil y encontramos que también se dejó sin representación estudiantil la Comisión Asesora de Becas. Según un oficio del actual vicerrector, de marzo a octubre, la federación todavía no designa un representante o una representante estudiantil en el órgano. Y este problema se viene arrastrando desde la anterior administración porque no ha habido asistencia de ningún representante estudiantil desde mayo de 2019. O sea que el estudiantado no ha tenido representación ahí en la Comisión Asesora de Becas por más de un año. ¿Cómo explican el abandono de ese órgano? Bueno, sí, en la representación en cuanto a la persona que estaba en la comisión, bueno, fue que renunció por ahí de junio. Y bueno, lo que pasa es que, bueno, esta comisión también no está relacionada precisamente con todo esto de montos y demás que sí se ve dentro del Consejo Universitario, que sí hemos estado discutiendo, incluso cuando planteamos también es el monto de virtualidad para estos semestres en que vamos a estar recibiendo las clases por plataformas virtuales. Pero esta comisión lo que hace en realidad es resolver procesos de estudiantes como reclamos y así. Entonces estas dos cosas de que las becas se vean amenazadas y todo esto no ha sido un tema que se haya visto descuidado, incluso con la renuncia de la persona que estaba nombrada para la comisión, pero por supuesto se puede nombrar a otra persona a partir de ahora. Ahora, sobre eso tengo que decir dos cosas. La primera es que, según el oficio, esa renuncia no está registrada. Porque, como digo, desde marzo, y yo les puedo pasar el oficio, ¿verdad? No se preocupen. Desde marzo dice que no ha habido designación. O sea, a la persona se le venció el periodo, quien sea que estuviera nombrado en 2019, y desde marzo de 2020 no ha habido designación hasta la fecha. Eso por un lado. Y por otro, está bien. Partamos de la premisa que nos menciona Sofía, de que esta comisión asesora de becas no trabaja los montos, etc. Pero trabaja los reclamos. Entonces, ¿cómo se justifica haber dejado desprotegida de representación estudiantil esa comisión? Porque si hay algo sobre lo que hay reclamos, es en becas. Y un dato de contexto importante, no es que se reúne poco esta comisión, en realidad es una de las que más se reúne de vida estudiantil. Se reúne entre marzo y octubre, se reunió 14 veces, en promedio 2 veces por mes. Entonces, digamos, yo creo que está extraño el hecho de que no haya el nombramiento, porque fue un compañero de nosotros que por diversas razones, que es de la zona del sur, todavía tenía muchas complicaciones y no pudo seguir en la comisión. Él renunció por ahí de junio, por eso me extraña que no haya nombramiento desde marzo por ese documento que usted nos está diciendo, se me olvidó el nombre, perdón. Pero efectivamente, como por lo que dice Sofi, la razón por la cual tal vez no hemos nombrado a alguien es el carácter, el tipo de persona que debería de estar ahí, que él lo cumplía muy bien, porque debería ser alguien tal vez del área de derecho, temas legales, porque los reclamos son hacia las becas, ¿verdad? Hacia tal vez una categoría de beca que no es asignada correctamente o demás, digamos, hay muchos temas, pero siempre son relacionados al tema de becas. Entonces alguien que deba de conocer el tema reglamentario y demás, y actualmente, bueno, la federación ni siquiera contamos con el quórum completo de la defensoría, ¿verdad? Que es otro tema sumamente difícil, porque escasean estos perfiles de estudiantes que cumplan con estos requisitos, pero sí, no es excusable decir que dejemos sin representación estudiantil por eso, pero hemos buscado un perfil idóneo y hasta el momento, la verdad, no lo hemos conseguido. Sí.
Así que más bien necesitamos a estudiantes del área de Derecho que quieran participar en el movimiento estudiantil definitivamente. Ok. Ahora al final de la entrevista yo les paso el documento. Porque también algo similar pasó con la Comisión de Apoyo Financiero Complementario, donde no hay representación estudiantil, o no hubo representación estudiantil en el 75% de las sesiones a octubre de este año. Una de esas ausencias, ya había alguien nombrado, pero no estaba, bueno, se ausentó, digamos, justificadamente, según lo que dice el oficio. Ahí después se los paso. Pasemos a FEUR de puertas abiertas. Sobre esto hay algo que me llamó mucho la atención también, porque en esta propuesta, que es básicamente romper con el hermetismo que hay alrededor de la federación, de los consejos universitarios, que ya de por sí ese órgano como tal es tremendamente hermético por estatuto, y la propuesta de ustedes buscaba pues lograr abrir esas puertas. A mí me llamó la atención que la representación estudiantil en el Consejo Universitario ha estado publicando rendiciones de labores mensualmente. Ha estado reportando periódicamente el avance de sus propuestas de campaña. Habilitó sus canales en redes sociales, que antes no tenía la representación como tal uno. Como que live tuitean en vivo, por así decir, lo que está pasando, ¿verdad? Que de otra manera esas sesiones serían completamente herméticas, salvo el acta, pero las actas suelen ser escuetas a veces. Y además revelan sus votos, que de otra manera también permanecerían secretos al estudiantado. Me llamó la atención que del otro lado, Sofía, del directorio no ha habido esta misma estrategia de comunicación. No hay rendiciones de labores mensuales, no hay reportes del avance de todas las promesas de campaña que hicieron, etcétera. Entonces, ¿por qué esa disonancia extraña? Por lo menos a mí me extraña porque sí, son como los mismos, pero hay una disonancia entre lo sistemático que ha sido la rendición de cuentas de los consejos universitarios versus el directorio. Bueno, es que acá hay algo, en realidad sí hemos tenido, bueno, la rendición de cuentas que tuvimos ante el Consejo Superior Estudiantil fue sumamente exhaustiva, amplia y demás, y bueno, esa también está disponible en las redes, tanto del tribunal, pero también lo compartimos desde las redes de la federación. La diferencia para mí se trata en cuanto a la cantidad de personas involucradas, porque dentro del Consejo Universitario es un equipo de trabajo de 4 personas, pero dentro del directorio somos 14 personas con un equipo de trabajo, somos 10 personas con un equipo de trabajo enorme detrás, tanto de las comisiones que involucran la Comisión de Asuntos Ambientales, la Comisión de todas las comisiones de la federación, pero la Comisión de Asuntos Ambientales, Estudiantiles, de matrícula, que también han estado incluso, asumiendo tareas conectadas entre las comisiones y demás, pero también todo el equipo de trabajo involucrado con el plan Seguimos Aquí y todas las personas y todos los proyectos básicamente que salen desde el Facebook de la federación, el Instagram de la federación y demás, tienen también un equipo de trabajo detrás. Y bueno, hacer la única rendición de cuentas que hemos tenido, digamos, a mitad de año que presentamos ante el Consejo Superior Estudiantil, fue un trabajo que nos tomó un tiempo extensivo. Estar haciendo esto mensualmente, habría sido, a mi parecer, una sobrecarga de información que ya se muestra en las publicaciones que hemos tenido acerca de lo que hemos estado realizando, y hemos realizado pequeñas rendiciones acerca de temas importantes, como cuando realizamos esta pequeñísima rendición acerca de qué estábamos haciendo con respecto a los ataques al presupuesto de la educación, y nuestras publicaciones también, pronunciamientos, forman como parte de rendiciones acerca del trabajo que hemos estado haciendo. Y sí, por supuesto, se requiere una rendición completa, pero estas las hacemos cada semestre porque el trabajo semanalmente, mensualmente,
es una cantidad de trabajo distinta porque la cantidad de personas involucradas es muy distinta. Y por supuesto, la cantidad que trabajan las y los compañeros del consejo es enorme, pero también la densidad de propuestas es muy distinta a la cantidad que existen en cuanto al consejo. Hemos decidido trabajarlo así porque es la forma también en que no hemos opacado nuestras propias labores, que tenemos muchísimas labores semanalmente y mensualmente, con sí, con esta otra labor sumada. Entonces, hemos estado haciendo la rendición de esta forma. Ahora, para ir cerrando, una de las propuestas que salen en esos afiches muy bonitos del Consejo Universitario es la del 22 por el 22, que es esto de dar seguimiento y presión constante al alcance del 22% del presupuesto de la U para las sedes y recintos. Esto desde la presión de los consejos universitarios, porque, bueno, pues el presupuesto finalmente se aprueba en el consejo universitario, ¿verdad? Ahora, Rodrigo, a la fecha, esa distribución, hasta donde tengo entendido, no se ha logrado todavía, que el 22% del presupuesto vaya a sedes y recintos. Pero ustedes sí han aprobado los presupuestos universitarios. ¿Por qué la representación estudiantil aprueba presupuestos universitarios que no tienen la distribución que por otro lado defienden ustedes? Hey, sí, es una difícil pregunta, te lo digo en serio, Así me gustan a mí. porque es complicado por una decisión o un posicionamiento muy claro que tenemos y que defendemos la regionalización y sabemos que hay una deuda increíble por parte de la universidad con las diferentes sedes y recintos regionales y esto es lo mínimo que le podemos dar. No aprobar un presupuesto pone en juego todo el funcionamiento de la universidad como tal, pone en juego becas, pone en juego todo el tema de docencia, pone en juego todo el tema de infraestructura. Entonces es muy difícil, si bien es cierto en las comisiones, yo soy parte de la Comisión de Asuntos Financieros y Presupuestarios, vemos nosotros hacemos la iniciativa, pero quienes dirigen y quienes manejan el presupuesto como tal es Rectoría. Rectoría propone. Nosotros verdaderamente somos órgano fiscalizador que podemos decir, ok, sí o no. Básicamente, ni siquiera nos podemos abstener. Entonces, pues decirle que no es apartarme de todos los criterios y no estar junto con Definitivamente seguimos trabajando por el 22%. En una de nuestras propuestas que hicimos firmar a los diferentes candidatos y que el actual candidato, bueno, actual rector de la Universidad de Costa Rica, que todavía no ha sido, pues, no ha empezado con su papel, pues firmó de que estaba atento a mejorar esas condiciones, porque en años pasados no pasa de un 17% el porcentaje total que se le envía a las diferentes sedes o recintos regionales. Y bueno, claramente la diferencia es abismal de lo que se invierte en Rodrigo Facio a lo que se invierte en sedes o recintos regionales, pero el objetivo siempre es poco a poco dotar más de recursos a las sedes o recintos regionales, de infraestructura, de condiciones, de derechos, todo el tema del interinazgo que es muy fuerte en las sedes o recintos regionales. O sea, nosotros el tema regional, si bien es cierto, es uno de nuestros ejes y los pilares, también es una transversal. Buscamos que cada una de nuestras propuestas llegue a las sedes o recintos regionales de alguna u otra forma. Sabemos que no siempre es en igual medida, pero siempre lo vemos como una transversal, al igual que lo vemos con el feminismo, el ecologismo y demás, que siempre hemos trabajado en aras de mejorar las condiciones de los y las estudiantes. Tal vez, nada más para responder algo ahí, es que el trabajo del 22 por 22 no ha sido únicamente del trabajo del 22 por 22, o sea, el trabajo de las compañeras de sedes regionales ha sido de verdad impresionante, maratónico, y ellos también han cumplido muchísimas de las propuestas de campaña, como la propuesta del stock y también la fotocopiadora, o sea, como todo este tipo de propuestas que van también vinculadas a esa defensa del presupuesto de las sedes y recintos regionales, que también son cosas que estaban directamente relacionadas con, bueno, tal vez con las que teníamos una influencia directa. Y sí, por supuesto, esto se ha convertido en una consigna también, que es luchar por ese 22%, pero no simplemente dejarlo ahí, sino también con todo este trabajo en regionalización que han estado haciendo las compañeras.
y también que la alternativa es inviable, como decir, no queremos o no vamos a seguir pidiendo el 22 es inviable porque no podemos dejar de tener eso como consigna porque aunque como lo decía Rodri, aunque no se alcance el 22 este año, que igual sí, es la meta que tenemos, simplemente existen trabas, pero aunque no se alcance el 22 este año, como lo habríamos querido, el que haya un avance en ese sentido sigue siendo positivo y sigue siendo parte de por qué las consignas y por qué las metas de este tipo no se alcanzan. Pero sí, también para dejar eso en claro, que no era simplemente que en ese aspecto no se ha avanzado nada. Hemos hecho también todo dentro de nuestras posibilidades. Bueno, pero es que son dos cosas distintas, porque es cierto, ustedes en su plan de gobierno tenían propuestas, de hecho, específicas para todas las sedes, pero lo que concierne al 22 por el 22 es una propuesta en sí misma, ¿verdad? O sea, aquí en ningún momento, y también quiero yo aclarar eso, en ningún momento se está planteando como que por no lograr el 22 por el 22, el directorio federativo se olvidó de las sedes, ¿verdad? O sea, se hizo todo este trabajo que Sofía describe, ¿verdad? Que además se puede dar seguimiento en la plataforma de Seguimos Aquí, etcétera. Pero son dos cosas distintas y esa es la realidad, ¿verdad? O sea, una cosa es lograr la redistribución del presupuesto, que además es algo que pasa eminentemente por consejo universitario, y otra cosa son todas las propuestas puntuales en las que ha habido avances, como los que vos describís, pero son cosas pues distintas, ¿verdad? Pero bueno, con eso cerramos, ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a Rodrigo Pérez, representante estudiantil ante el Consejo Universitario, y muchas gracias a Sofía de la Cruz, secretaria general del Directorio Federativo de la UCR. Nos escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por la invitación. Doble tracción.